Bueno, me parece que podemos ir arrancando. Ya entraron un montón, seguro van a entrar más personas, pero podemos ir empezando. Por lo que estoy viendo en el cronograma, para este momento estarían transitando la unidad de límite y continuidad, pero bueno, nosotros nos vamos ordenando con un archivo que tenemos digamos, privado de los docentes, y nos vamos distribuyendo la práctica y la teoría. Así que bueno, en función de eso es que vamos, para no dejarnos saltear ningún tema, básicamente, ¿no? Lo que yo les propuse hoy en mi calendario es, en base a este cronograma que tenemos, que les digo que lo vamos respetando, para no pisarnos, para no elegir los mismos temas, es función exponencial y logarítmica. Sí, vamos a ver cómo analizar los dominios, vamos a ver las generalidades de la función, sobre todo el gráfico, ¿sí? Para que sean fáciles de graficar, ¿sí? Que ustedes puedan tener una idea, siempre se puedan representar mentalmente estas funciones que son, digamos, importantes. Esta primera unidad es muy importante por eso, ¿no? Porque uno lo que hace es conoce, digamos, la materia prima con la que va a trabajar el resto de la cursada. Es muy importante. Y valerse de todas las herramientas que uno pueda manejar. Yo recomiendo trabajar con graficadores en esta primera parte, como para ver si se puede visualizar los comportamientos, los cambios en los comportamientos respecto de una función madre, digamos, cualquier función, ¿no? Y en base a eso poder interpretar qué corrimientos va a tener o qué deformaciones va a tener la función original respecto de los cambios que hay en los parámetros alrededor de la función, ¿no? Y para eso los graficadores ayudan bastante, porque grafican muy rápido y nos permiten ver ese tipo de cosas, ¿no? Que son importantes, son muy importantes. Así que bueno, vamos a empezar. Les voy a compartir. ¿Le puedo pedir si puede grabar la clase? No puedo grabar la clase. No, lamentablemente con esta cuenta yo no tengo esa posibilidad. Lo que les puedo compartir, como hice la vez pasada, no sé si vieron que en el foro les dejé el pizarrón. Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. No, si alguien la puede grabar. No, les pediría que no, porque eso lo tiene que hacer el docente, ¿sí? Yo, la verdad es que este es el horario, digamos, está bien que esta cátedra se organiza de forma general, ¿sí? O sea, es un aula compartida con todas las comisiones de cátedra, pero bueno, tienen una diversidad de horarios que yo entiendo que en algunas, o sea, teniendo en cuenta que es un curso presencial, ¿no? Devenido en virtual por la circunstancia de la pandemia, pero yo preferiría que no. Porque tienen la posibilidad, para nosotros es optativo, no nos exige la cátedra que grabemos. Yo particularmente igual no puedo grabar esta clase con mi cuenta, pero que la grabe un estudiante no me parece. Les pediría que no.
De todas maneras les voy a dejar el vínculo para que puedan ver el pizarrón, ¿sí? Díganme Dale, si se ve. gracias. No, por nada. Bueno, se ve el pizarrón, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar hoy a hacer prácticas sobre las funciones exponenciales. Vamos a ver, esperemos que nos alcance el tiempo para ver todo lo que anoté ahí, que eran exponenciales, logarítmicas, y después de esto, a ver si podemos ver algo de función compuesta, la restricción de dominios, ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, empecemos por la función exponencial. Ustedes saben que la función exponencial, como su nombre lo indica, es una función que tiene este aspecto, ¿sí? Donde A se conoce como la base de la exponencial. Bueno, esto es como un repaso de teoría, ¿no? ¿Sí? X es el exponente, que es nuestra variable. Y tenemos dos tipos de exponenciales. O sea, podemos separar esta función que, como ustedes podrán ver, o sea, observando la regla de la función, es una función que tiene dominio en todos los números reales, ¿sí? Dominio R. Es decir, yo puedo, un segundito que abro eso. Yo puedo poner acá cualquier valor real, ¿sí? No tiene restricciones de dominio la función exponencial. Bien, siempre, ¿no? Salvo que, bueno, que no sé, que empecemos a hacer composición de la exponencial y se vaya transformando en otra cosa distinta. En principio esta función, que es la función madre, digamos, la función sin ningún tipo de corrimiento ni nada, ni composición, puramente exponencial, tiene dominio en todos los números reales. Quiere decir que acá se puede poner cualquier numerito, ¿no? No hay restricción. Hay dos tipos de exponenciales, ¿sí? Porque la base de una exponencial no puede ser cualquier número, ¿sí? No puede ser un número negativo y no puede ser 1, ¿sí? Entonces tenemos, y no puede ser 0, ¿está bien? Entonces tenemos dos tipos de exponenciales. Tenemos exponenciales cuya base está entre 0 y 1, ¿sí? Y tenemos exponenciales cuya base está entre de 1 en adelante, ¿sí? ¿Sí? O sea, hay, si quieren, podríamos pensarlo así, ¿no? Si lo quiero dibujar en la recta, digamos que A, que es la base de la exponencial, si esto es 0 y esto es 1, A puede estar acá o puede ser un número mayor que 1, ¿sí? Bueno, estas dos clases de exponenciales tienen características diferentes, algunas no cambian y otras sí. Yo entiendo que este tema ya lo habrán visto en teoría, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo un breve repaso para los que no pudieron verlo, o quizás no lo entendieron. Vamos a hacer un dibujito de una y otra exponencial. Acá, por ejemplo, bueno, les doy algún ejemplo, ¿no? Tendríamos, antes de hacer esto, vamos a poner algún ejemplo acá. Tendríamos, supongamos, en este caso, ¿no? Voy a borrar esto, como me interfiere acá en el medio, ¿sí? Bueno, quedó claro, ¿no? Que la base de la exponencial pueden ser numeritos cualesquiera entre 0 y 1 o mayores que 1. Ejemplo. Por ejemplo, no sé, 1/2 a la x es una exponencial de esta clase. Fíjense que la base es un número entre 0 y 1, ¿sí? Y un ejemplo de esta sería este, ¿no? ¿Sí?
acá tenemos de la otra clase. Bueno, les decía que estas funciones se comportan de manera diferente, pero tienen muchas cosas en común. Por ahí por lo que podemos rescatar es eso, ¿no? Dónde cambia la función, qué cosas tienen en común estos dos tipos y qué cosas no, ¿no? Esta función, yo no me quiero detener mucho en los detalles de la teoría porque entiendo que ya los vieron, ¿sí? No, supongo, les pregunto por las dudas, ya vieron esto con los profes de teoría, ¿no es cierto? Función exponencial. Sí. Ah, buenísimo. Pero Bueno, lo que sí, para mí, sí. me serviría un poco más si puedo explicar logarítmico. Sí, lo que pasa es que la función logaritmo es la inversa de la exponencial. No se puede dar por separado, digamos. O sea, para entender lo que es una función logarítmica, primero hay que estudiar la función exponencial. No tiene grandes cosas, digamos. Si vos lográs comprender esta función, la función logarítmica es la definición nada más, y cuando la definís te das cuenta que es la inversa de la exponencial. Pero ahora igual vamos a llegar, yo no me voy a explayar mucho con la teoría, es simplemente para que vean, por eso les decía, ¿no? Para que vean generalidades, ¿sí? Generalidades de la teoría como para arrancar desde algún lugar, ¿sí? Ahora vamos a la exponencial enseguida. Bueno, esta es una función creciente y esta es una función decreciente. Si ya las vieron, me permiten acá poner una liñita de puntos porque, por ejemplo, esta función y todas las de esta forma, ¿sí? Todas las que tienen forma a la x, son funciones que pasan por el 1 en y, ¿sí? Y tienen una asíntota horizontal, en este caso a derecha y en este caso a izquierda. Si quieren acá podemos hacer así. Sí, acá está el 1, en este caso vamos a hacer esto, ¿sí? Bueno, acá tienen los dos tipos. Les grafiqué una función clásica, digamos, de este tipo y de este tipo. Podría ser esta, si quieren, 1 medio a la x, 2 a la x, porque, digamos, las cuestiones generales no se modifican. Ven que el 1 yo lo marco porque todas las funciones con esta estructura van a pasar por el 1 por una razón obvia, ¿no? Que cuando x vale 0, esto se vuelve 1, no importa la base. ¿Sí? Lo que uno puede notar claramente es que esta es una función decreciente en todo su dominio, decreciente, con una asíntota horizontal en y igual 0, ¿sí? O sea, en esta horizontal a derecha nada más, ¿no? O para más infinito, si quieren, ¿sí? Hacia la derecha, que tiene siempre ese comportamiento, ¿sí? Hay que aclararlo esto, cuando las asíntotas están en el más infinito o en el menos infinito, está bueno que lo aclaremos, porque si uno dice asíntota horizontal en igual 0, pareciera que podría comportarse asintóticamente a izquierda también, y no, ¿sí? Bueno, y esta función es una función creciente en todo su dominio, ¿sí? Siempre creciente, con una asíntota horizontal, fíjense, en igual 0 también, pero a izquierda, ¿sí? O en menos infinito, si le parece así también pasa por el 1, y las características son siempre parecidas. Yo lo que les iba a mostrar por ahí, ustedes tienen, creo que la práctica en esta parte es de gráfico, ¿no? Tienen que graficar unas cuantas de estas, ¿sí? Lo que yo quiero rescatar de lo que serían los gráficos o del valor, digamos, que tienen los gráficos, a ver, acá tengo un graficador. Pueden usar cualquier graficador, o sea, yo lo tengo instalado, pero si no también pueden usar, pueden usar GeoGebra. Este se llama Graph, que yo ya lo tengo instalado en mi compu, y nada, o sea, usan el graficador que quieren. Pero, ¿qué les quiero mostrar con el graficador? Miren lo siguiente, vamos a graficar una función exponencial. Bueno, ven que uno tiene que cargar acá en el idioma de la compu. Me parece que el GeoGebra también les pide lo mismo. Esperen un cachito, que voy a admitir a alguien. No porque la tiras.
a volver. Ahí tienen, por ejemplo, la gráfica de la función 2 a la x, ¿sí? Fíjense, es muy difícil dar clase admitiendo gente a cada rato. Traten de llegar a horario a la clase, ¿sí? Perdón, no es por ustedes, es porque si no se interrumpe mucho la clase admitiendo. De paso para que les cuenten a los compañeros que todavía no llegaron y que están por entrar, ¿no? Bueno, acá tienen la función exponencial de base 2, ¿sí? Observen esto, esperen que vamos a setear los ejes. Profe, una pregunta. Decime. En el gráfico, el 2 de la base, ¿qué está marcando? La base de la exponencial, ¿qué está marcando que en el gráfico? Claro. No, nada. O sea, es un comportamiento, o sea, lo que vos tenés que ver es la función en su conjunto. Bueno, eso lo podemos ver, por ejemplo. Mirá. O sea, sí, tiene una influencia sobre el gráfico, pero no vas a ver un 2 por ahí. O sea, sí, lo que podés decir es que cuando x valga 1, y va a tener que valer 2, si querés. Y eso se ve acá, ¿ves? Esa sería una posibilidad. Pero vos fíjate, lo que podemos hacer es cargar, para que veas la diferencia, con otro color. Ahí vamos. Qué sé yo, 3 a la x. Para poner una del mismo tipo, ¿sí? Porque fíjate que la base sigue siendo una base mayor a 1. ¿Cuál es la diferencia entre 2 a la x y 3 a la x? Son funciones distintas, ¿no? Claramente, tienen bases distintas, pero vos fíjate que se comportan en lo que es las cuestiones generales de la función, se comportan del mismo modo. Son dos funciones crecientes, las dos tienen asíntota en el mismo lugar, a izquierda, en y igual 0, las dos pasan por 1, la diferencia, bueno, obviamente que las funciones son distintas. No empecé, mamá, estoy estudiando la concha de tu hermana. Cuando x valga 1, iba a valer 3 acá, ¿no? Para la función que está en color azul. Pero notemos una cuestión más importante que esa, que la función que está en azul, ¿sí? Ya para valores positivos de la variable, porque acá tendríamos que pensar en otra cosa, ahora si quieren lo discutimos, para valores positivos de la variable es una función que crece más rápido. Es nada más que eso. Conforme yo aumente la base, ya la función, digamos, la función exponencial es una función que crece fuertemente. El concepto de crecimiento exponencial es una cosa que uno escucha hasta en la televisión a veces. Tiene un crecimiento exponencial. ¿Sí? Bueno, la propagación del virus, por ejemplo, tiene crecimiento exponencial, el comportamiento exponencial. Bueno, eso se ve con claridad acá, ¿no? Bueno, la función 3 a la x crece más rápido, ¿sí? O sea, para variaciones, para la misma variación en x, vos tenés un crecimiento mucho más grande para la función que está en azul porque tiene una base más grande, ¿sí? Pero eso en principio, o sea, si cambia la base y es del mismo tipo, o sea, estamos hablando de exponenciales con base mayor a 1. Si cambia la base y es del mismo tipo, lo que vas a notar es esto, nada más que esto. Pero ves que todas pasan por 1 y todas tienen asíntota. ¿Ven? Bueno, acá la computadora en un momento colapsa, digamos, porque no puede. O sea, se supone que acá no se toca el eje X con las funciones, ¿sí? Pero bueno, tiene sus limitaciones. Si yo le voy haciendo un zoom, por ahí voy viendo que se vuelven a separar, pero siempre en algún momento la compu no puede más, digamos. Esto se acerca infinitamente a igual 0, pero la función no toca, ¿sí? Ese es el concepto de asíntota. Bueno, esto por un lado. Y si querés podemos... Lo bueno es que vos con un graficador graficás en fracción de segundo, lo que te podría llevar... Yo voy a ponerle una base más chiquita, ¿sí? Mayor que 1, pero más chiquita. A ver, 3 medios a la x. Y sería 1,5 a la x. Y a ver, vas a ver que va a quedar, para valores positivos de la variable, va a quedar por debajo de la función. Vamos a ver.
¿ves? Es eso, ¿sí? Es eso, o sea, la función que está en rojo, que es esta, 1,5 a la x, es una función que crece muy rápidamente, pero no tanto como esta ni como esta, ¿sí? Pero mira las características principales. Es una función creciente. Bueno, después será cuestión de poner un puntito y graficar. Pero digo, cuando uno tiene que representar una función exponencial, tiene que pensar en esto, ¿no? Un poquito caliente, ¿no? O sea, de esta clase, ¿no? Un comportamiento asintótico a partir del 1, un crecimiento fuerte. Y después, lo que nos proponen en la guía son desplazamientos de la función. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos la función exponencial sin desplazamiento, ¿sí? Que sería de esta estructura, pero después empiezan a aparecer, qué sé yo, por ejemplo, cosas como esta, ¿sí? O incluso cosas como esta, más o menos un número. Es decir, la función que yo tenía, ¿sí? Donde la variable aparece desplazada, ¿sí? La variable x, y también aparecen, por ejemplo, sumados o restados números que tienen un efecto sobre los gráficos que uno conoce. Si quieren, podemos ver eso y van a ver lo fácil que es graficar después, porque además me da, cuando uno desplaza verticalmente una función de este tipo, también se desplaza la asíntota, ¿sí? Entonces está bueno conocer los desplazamientos. Vamos a borrar, o vamos a... un segundito, ¿verdad? Voy a destildar la azul y la roja para que nos quedemos solo con esta, que es, nada, es una de las de este tipo. Fíjate qué pasa si yo a esta función, que es 2 a la x, le sumo una unidad, por ejemplo. O sea, yo voy a cargar acá 2 a la x, y a la función esta, por las dudas les voy a poner paréntesis para que no me lo asocie con la x, y con la función. Hasta ahora te lo muestro. Lo que hice fue esto, o sea, esta función que está acá, esta que está acá, es y igual 2 a la x. Y esta que está en rojo es y igual 2 a la x más 1. O sea, a la función conocida le sumé una unidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué observan en el gráfico ustedes? Que se subió en el eje Y. Arriba. Sí, esto se conoce como, miren, desplazamiento vertical. O sea, lo que ustedes están diciendo, que está muy bien, es que la función subió una unidad. Me doy cuenta por este punto notable, ¿no? Es un punto notable, la intersección con el y yo veo que de acá pasé acá, que el comportamiento de la función es el mismo, solo pasó eso, digamos. Bueno, está bueno que tomen nota de esto. O sea, si ustedes tienen una función y igual a la x más o menos un número c, esto es un desplazamiento de c unidades ¿sí? Hacia donde indique el signo, esto lo tendría que estar escribiendo en el pizarrón, desde acá vamos escribiendo en esta página, pero así les queda, ¿sí? Y igual a la x más o menos c, esto es un desplazamiento c unidades verticales, un desplazamiento, bueno, acá tendría que haber puesto vertical, c unidades hacia donde indica el signo. Respecto de quién? Respecto de la función a la x, ¿no? O sea, de esta función que yo ya conozco, si a mí me aparece algo así, lo único que tengo que hacer es como si tomáramos la función, que si esto fuera, supónganse, un alambre y yo lo subo a un lugar para arriba. Pero esta función tenía una característica, ¿sí? Acá a la izquierda, que era un comportamiento asintótico respecto de la horizontal y igual 0.
O sea, dijimos que esta función tenía una horizontal que es una asíntota, ¿no? Que estaba acá. ¿Dónde va a estar la nueva asíntota, la asíntota de esta? En 1. Exactamente, miren. Fíjense, los graficadores no te grafican las asíntotas, ¿está bien? Pero yo, por ejemplo, puedo graficar la horizontal igual 1 con línea de puntitos, así ustedes la ven, hasta, no sé, hasta -1, para que no sea tan extenso. Miren, ahí tienen, ¿ven? Yo la puse esta línea de puntos, pero créanme que esta función es asintótica a esta horizontal. Del mismo modo que esta, que es 2 a la x, es asintótica acá, ahí igual 0, ¿sí? Sube la asíntota a un lugar. Bueno, si ustedes logran hacer este tipo de interpretaciones, observando el gráfico, y bueno, se van a ahorrar un montón de tiempo. ¿Cómo se observan los desplazamientos horizontales? Bueno, miren, de esta manera. Y igual a la x más, vamos a poner un signo más b, ¿sí? Bueno, es un desplazamiento de unidades, perdón, me olvido de poner, es un desplazamiento horizontal de unidades opuesto al signo respecto de la función que yo conozco, que es esta. ¿Qué quiere decir opuesto al signo? Bueno, si yo acá, por ejemplo, se los muestro en el graficador. Miren, voy a borrar este y este, me voy a quedar de vuelta con la función que teníamos. Vamos a subir, vamos a hacer esto, vamos a meterle un desplazamiento, no les digo cuál, miren, yo voy a cargar 2, en vez de poner 2 a la x, que es la que está dibujada, voy a poner 2 a la x menos 1. Ojo, porque es antiintuitivo el desplazamiento de esto. O sea, en realidad uno está corriendo el 0 en la variable hacia el 1. O sea, hay un desplazamiento horizontal hacia la derecha, una unidad. Miren eso. Miren que me debo limitar. Es decir, miren, la función es esta. Se las copio, se las escribo para que se vea mejor. Es igual 2 a la x menos 1, ¿sí? Cuando cargan en un graficador tienen que usar, para elevar, para cargar el exponente tienen que usar este simbolito, ¿sí? En cualquier graficador. Por eso yo pongo ese simbolito ahí. A la x menos 1. Bueno, lo que ocurrió acá fue, respecto de la función 2 a la x, que es esta que está acá, todo se corrió, toda la función se corrió un lugar hacia la derecha. ¿Ven? Si es negativo, yo corro un lugar, la función un lugar hacia la derecha. Si este número es positivo, el corrimiento se produce hacia la izquierda. Fíjense que acá, toda esta distancia, desde este punto hasta este punto, es de una unidad, ¿sí? Esto pasó con todos los puntos de la función, es decir, si yo tomo cualquier horizontal, ¿no? Y trazo, ¿ven? Desde acá hasta acá hay una unidad. Desde cualquier punto hasta el otro en la misma horizontal, por eso decimos que es un desplazamiento horizontal, es una unidad. Un segundo. Estaba en el graficador. Ahí vamos, ¿sí? Ahora pregunto yo, ¿no? Con un desplazamiento horizontal, piensen antes de responder, ¿se produce un cambio de ubicación en la asíntota? No.
Claro, no, para nada. O sea, la asíntota solamente cambia de lugar. Si fuera una función con una asíntota vertical, y sí, los desplazamientos horizontales producirían ese tipo de cambios. Pero como esta función tiene una asíntota horizontal y yo estoy moviendo horizontalmente a la función, desplazándola horizontalmente, la asíntota no cambia, ¿sí? Es la misma asíntota de siempre. Esto que yo les estoy contando no es para esta función, sirve para cualquier función que estén viendo, ¿sí? Cuando ustedes ven x más menos un número, si conocen la función con la que están trabajando, pueden pensar en un desplazamiento horizontal, ¿sí? Lo mismo cuando tienen sumado o restado un número por fuera de las funciones, o son desplazamientos verticales. Bien. Volvamos acá. Y igual... ya lo puse, no, pensé que no lo había escrito. Bueno, esto que les escribí acá, está bien, yo se los escribí respecto de la función exponencial, pero insisto, sirve para cualquier función, ¿sí? Está bueno saberse los desplazamientos. Entonces vamos a la guía, que la tengo por acá, no, por acá tampoco. ¿Dónde está la guía? Acá. Bueno, a ver, y esperen que borre esto, no me quedó. Bueno, ¿qué ejercicio es el de exponencial y eso? El 23, profe. 23. Si no me equivoco. No, El el 19. 19. No, con desplazamiento. Sí, el 23 era el que vimos la otra vez. Era el de... Sí. Me confundí. ¿Cuál me dijiste? ¿El 29? No. El 19. Sí. Perdón, el 19. Ahí va. Acá tienen, miren. Bueno, y después les piden C+, C-, que también, si ustedes manejan los desplazamientos, lo pueden hacer más o menos rápido. Bueno, estas. Bueno. Una pregunta. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, porque lo vi acá en la teoría y también en el práctico, el F, por ejemplo, el 19, le pide graficar menos C a la X, pero se supone que las bases no pueden ser negativas? ¿Para qué te lo pide? Es una buena pregunta porque me da pie para que discutamos qué es una base. Yo no veo una base negativa acá. ¿Sí? Hablemoslo un segundo si querés. Sí, o sea, ¿y no cuenta como base? Bueno, pero es un error bastante común. Yo prefiero que me lo digan y que lo hablemos, ¿sí? Acá lo que Ahí no dice... sería en realidad menos por E. Claro. O sea, la base de una exponencial, a ver, dicho así operativamente, es aquella cosa que está a la izquierda de este número que es más chiquitito. A ver, nadie me va a decir que no sabe quién es el exponente, porque es más chiquito, porque está acá arriba flotando. Entonces hay una cuestión de notación más amigable, si quieren. ¿Está bien? Es esta cosa chiquitita que está acá, ¿sí? Eso representa el exponente, que en este caso es X. Ahora, la base en general se confunde. O sea, si yo, no sé si esto ya lo hablamos, si yo pregunto cuál es la base de esta exponencial, ¿qué me dirían? Yo sé que algunos están pensando que la base es menos 2 y algunos otros estarán pensando que la base es 2, y entonces yo me pregunto cuál sería la diferencia entre esto y esto, digo, ¿no? Bueno, justamente es esto, el paréntesis me define el alcance que tiene la base. Cuando no hay paréntesis, el alcance es hasta dónde agarro, o sea, ¿qué voy a considerar yo como base? Y acá está muy claro, es todo lo que está encerrado entre paréntesis. Todo esto, ¿sí? La base es menos 2, sin ningún lugar a dudas. Está delimitado el alcance de la base, ¿sí? ¿Hasta dónde? O sea, en realidad el alcance del exponente, o sea, ¿a cuánto alcanza este exponente? A la base, siempre a la base. ¿Pero quién es la base? Bueno, la base es todo lo que está en el paréntesis. Pero el paréntesis está delimitando eso, ¿no? En este caso no hay paréntesis. Cuando no hay paréntesis, la base es aquel número o expresión, depende de lo que estemos haciendo, que esté inmediatamente a la izquierda del exponente y nada más.
Entonces, ¿quién es la base? ¿Quién es la base de esta exponencial? 2. Solamente el 2. Esto no, ¿sí? A ver, y tiene que ver también con la jerarquía de las operaciones, ¿sí? Esta es una operación principal acá, que es la del menos, y después esta es una operación que está dentro del propio término y que debe ser considerada primera, como hacen siempre. Ustedes cuando ustedes resuelven una cuenta, un cálculo, van separando en términos porque son operaciones principales, pero no resuelven primero los términos, sino lo que está dentro del término. No sé, por ponerles un ejemplo, a ver, yo tengo 2 menos 3 por x menos 1 más 5 igual 30, qué sé yo. Esperen que hay alguien esperando, me parece. No sé cómo ir a la... Vuelvo. Supónganse que ustedes tienen esto. ¿Qué hacen ustedes cómo les enseñan a resolver estas cosas? Bueno, se separan términos, ¿sí? Y vos no resolvés primero los términos, que son operaciones principales, sino que resolvés dentro del término las operaciones secundarias, haces esta distributiva y bla, bla, bla. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Acá pasa exactamente lo mismo. O sea, esto es una operación principal, no forma parte de la base, quiere decir que la base es solamente el 2. Entonces, ahora que sabemos esto, ¿sí? Que ya discutimos este tema, ¿quién es la base de esta exponencial? E. Acá, ¿vieron cuando les enseño? Muy bien, la base es E. La base de la exponencial es E. O sea, si yo quisiera poner acá un paréntesis para enfatizar lo que está pasando, yo podría hacer esto, miren, menos paréntesis e a la x. O sea, ¿vieron cuando ven en el colegio? Miren qué interesante, ¿no? En el colegio les hacen hacer pasaje del lenguaje formal al lenguaje coloquial. ¿Se acuerdan de ese ejercicio, no? La suma entre un número y el cuadrado de otro. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacían estas cosas que les decían lo que está en lenguaje coloquial, páselo al lenguaje formal o viceversa? Bueno, en esa construcción, digamos, se juega esto, se juega la jerarquía de las operaciones. O sea, que hay que darle bola a todas esas cosas. Lo que pasa es que todo pierde el sentido a veces, entonces, nada, pero esto tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo diríamos nosotros esto? Esto es el opuesto de la exponencial de base E. El opuesto de la exponencial. ¿Sí? Porque si yo considerara negativa la base, como me decía la compañera, que sí, esto estaría mal, ¿sí? Porque esto es como poner menos 2 a la x, que no está definido, no sería una exponencial. Pero si lo quisiéramos llevar al lenguaje coloquial, ¿cómo lo diríamos? La exponencial de base menos c. Y pasó a ser esto una operación principal. Pero esto no es lo que yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo el opuesto de una exponencial en base E. ¿Bien? Bueno, no se asusten con esto porque ese número, bueno, borro todo porque se entendió, ¿no? Sí. O sea, si analizas la función por dentro, cómo está conformada, el mela tendría que ser un menos 1, que sería la K. Casi les diría, hay que mirar la función. Sí, si quieren lo pueden pensar también, alguien me lo dijo por ahí, menos 1 e a la x, ¿sí? Sí, pero el menos 1 es el opuesto, ¿sí? Bueno, entonces, iba a decir algo y me olvidé. Bueno, no importa, ¿está bien? Esta es la función que tenemos. Ahora, función opuesta es otra interpretación que uno puede hacer y que no es que les va a servir para esto. O sea, conocida f de x. Estoy diciendo f de x cualquier función, o sea, tomen nota porque esto les va a servir para todas las funciones. Conocida la función, o sea, no sé, piensen en una función que conocen, ¿sí? Que se la saben re bien, qué sé yo, todo el mundo sabe graficar x al cuadrado, bueno. Conocida la función, ¿sí? O conocida la función, en este caso, e a la x, que ustedes se la pueden representar. Ah, ya sé lo que iba a decir antes. Este numerito, esto no es un parámetro, esto es un número, Lo que pasa es que es un número irracional, el número e, ¿sí? Es un número más grande que 1, o sea que estaríamos dentro de este tipo de exponenciales, miren. Estamos en este tipo de exponenciales, ¿sí? Esto sería la x.
porque este número es 2,7, bla, 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 infinito, ¿sí? Es un número irracional, entonces como no lo podemos escribir en todo su desarrollo, porque tiene infinitos decimales, escribimos la letra que lo representa, ¿sí? Ahí va. La letra que lo representa es la letra E, ¿está bien? Entonces, digo, para que nadie piense que esto es una letra que... No, esto es un número, ¿sí? 2,7, bla, 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 bueno. Digo, conocida la función f, la función menos f de x, ¿sí? Menos f de x es la opuesta. Y ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, porque graficar la opuesta es graficar un espejo respecto del eje x. Sí, así como lo escucharon. Es decir, miren, si yo tengo una función f que es así, estoy inventando, suponiendo que esto es f, bueno, miren, voy a tratar de dibujar lo mejor que pueda con otro color. La función menos f es... Ahí. No sé si se entendió la idea. ¿Ven que es como un espejo esta? Pero un espejo respecto de x, ¿no? No se llama así la simetría, se llama simetría axial de eje x, pero para que me entiendan, en criollo sería como si yo viera en un espejo esta función acá abajo. Es decir, todo lo que está acá arriba pasa para acá abajo, y si la función tuviera una parte negativa, pasaría para arriba. No sé, por ejemplo así. ¿Sí? Si ustedes tienen una función f que hace, a ver, esto, la función opuesta va a ser esto. O sea, esto es f y esto es, bueno, o al revés, ¿no? Sí, está bien, esto es f y esto es menos f. Interesante, ¿no? Digo, porque nosotros recién graficamos la función. Esto le sirve para cualquier función, no para esta. ¿Está bien? No es para esta, es para cualquiera. Está bueno saberlo. Nosotros recién graficamos la función e a la x que vimos, que tenía una asíntota acá. Bueno, no graficamos exactamente e a la x, pero una parecida, graficamos 2 a la x. Es lo mismo, o sea, ustedes saben ya cuál es la diferencia, un número más grande o más chico en la base, siempre que sea mayor que 1. No me cambia mucho. Pasa por acá, hace así, y crece muy rápido, ¿sí? Después del 1 siempre crece, pero a partir de los números, para números positivos crece fuertemente. Esto sí. No es la función que me están pidiendo, esta es e a la x, no es esta. Pero ¿saben cómo es menos e a la x? Es esto. Pasa por acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, pero... Mírenlo en el graficador, que es más lindo. Acá teníamos, borro todas estas, me quedo con esta. Esta era 2 a la x. O sea, la opuesta de esta, ¿cuál sería? Menos 2 a la x, ¿no? Entonces, miren, con color rojo voy a poner... o podemos escribirlo exactamente como ustedes dijeron, menos 1, 2, 2 a la x. Más lindo, ¿no? Por el graficador. Pero para que vean, miren, ahí me estoy alejando un poquito para que se vea bien la simetría. Es decir, que cuando me pase esto con cualquier otra función, tienen que aprovechar todo esto a favor de ustedes, ¿sí? Entonces, si a mí me piden una función y después me piden la opuesta, y no necesito pensar mucho, ¿sí? O puedo pensar la función que conozco y graficar la opuesta. Bueno, y después teníamos otras, ¿no? Algunos desplazamientos, a ver. E a la x menos 1 ya la tienen, ¿sí? O algo parecido, ¿está bien? ¿Esto qué es? Esto es la función que acabamos de dibujar, e a la x, corrida un lugar para la derecha. Esta es la función que ya conocemos, ¿sí?
O sea, fíjense que hasta acá son todas exponenciales de base mayor a 1, ¿sí? Esta es la función que ya conocemos corrida un lugar para abajo. Lo que está bueno acá es graficar las funciones, indicar el dominio de la imagen, ¿sí? Bueno, no hablamos de la imagen. Eso sí que no son todos los números reales. Bueno, podemos tomar, a ver, si les parece, podríamos agarrar una que tenga todo. Miren, acá tenemos un desplazamiento vertical de 4 unidades hacia arriba y un lugar hacia la izquierda, ¿sí? De la función exponencial que yo conozco, que es